¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a seguir hablando, desarrollando aspectos referidos a las relaciones con la Argentina, muy conflictivas, por cierto, en los últimos tiempos. Y un capítulo de enorme trascendencia para el país que se planteó en este marco conflictivo, como decía, en los últimos días, tiene que ver con Yacyretá, el capítulo Yacyretá. Y qué mejor que hablar con alguien que estuvo al frente de esa entidad, el ingeniero Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, como se lo conoce, ex senador por el Frente Guazú, tiene mucha experiencia, ingeniero electromecánico, estuvo en esta institución, la conoce por dentro y en estas relaciones siempre complicadas con la Argentina en relación a lo que guarda este tema en particular de Yacyretá. Ya le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, señor Livieres, y estamos a su entera orden para lo que usted quiera. Muchas gracias. Muy amable por aceptar la invitación. Apareció el nombre de Yacyretá en el contexto de la crisis de la hidrovía. Yacyretá es una relación siempre muy complicada con la Argentina. Usted sabe que el tratado se firma en 1973, la construcción de la represa comienza en 1983 y impactada Yacyretá, una entidad binacional igual que Itaipú, impactada por los vaivenes políticos y financieros mundiales. La crisis del petróleo afectó, la crisis política dentro de la Argentina y lógicamente las crisis financiera y económica. Todo esto dentro de lo que hacía el contexto de Yacyretá. Paraguay se comprometió en Yacyretá a poner sus aguas y su territorio para ser inundado, igual que la Argentina. El financiamiento iba por el lado de la Argentina. Quiere decir que el primer punto, señor Livieres, el Paraguay no le debe absolutamente ni un solo dólar al gobierno argentino. Eso es muy importante porque ni uno. Inclusive en el caso de Itaipú, después se repite en el caso de Yacyretá, se instaló mucho el mito de que Paraguay no puso nada, Brasil puso la plata, Argentina puso la plata, y es una media verdad, porque así como los bancos de esos países pudieron haber puesto la plata, pusieron de hecho, Sí, señor. podían haber sido bancos de cualquier otro país, porque se tratan de emprendimientos de mucho interés para el capital financiero como para financiar estas obras que les produce grandes dividendos. Entonces, la primera cuestión es, podían ser eso u otros bancos. Lo segundo, y capital, es lo que vos señalás. La deuda no es de los países, o no es de Paraguay en este caso, No es de Paraguay, sino de la entidad binacional. Pero ¿cómo se construye esa deuda que es tan confusa y se dice... Una deuda muy complicada, muy confusa. El tratado decía que Yacyretá tendría que conseguir los créditos. El que garantizaba esos créditos era el Tesoro argentino, en este caso de Yacyretá. Y Yacyretá consiguió plata de varios bancos, no solo de la Argentina. Así es. Después, en las complicaciones de los vaivenes financieros y políticos mundiales, el que pone más plata, el que presta la plata es el Tesoro argentino. Entonces, no es que el Tesoro argentino solo haya puesto la plata para construir Yacyretá. ¿Dónde se complica, señor Livieres? En los problemas políticos de la Argentina y ante la falta de obtención de nuevos créditos en el gobierno del señor Menem y el señor Domingo Cavallo, como ministro, envían una nota a Yacyretá diciéndole de que no le iban a suministrar ni un solo dólar más para continuar la obra, porque ellos consideraban que era un monumento a la corrupción. Qué paradoja. Entonces, que Menem lo diga, ¿verdad? Menem. Y entonces ellos, pero lo grave, señor Livieres, unilateralmente, Argentina interrumpe
Retira las garantías, ¿verdad? No interrumpe un tratado internacional. Y eso le causa mucho daño a Yacyretá y por ende a la República del Paraguay, Año que 94, en tiempo y forma había puesto sus aguas y sus territorios para ser inundados. Esto ocurría ya por el 94-95. El presidente aquí era Juan Carlos Guasmosi. Entonces esto causa un gran daño. Una pregunta para que la gente entienda. Esta maniobra del gobierno de Carlos Saúl Menem y de Domingo Cavallo no era precisamente una cruzada moralizadora, porque fue uno de los gobiernos más corruptos de conocer a Argentina en la etapa democrática. La pregunta es, ¿qué había detrás de esto? ¿Se pretendía privatizar? Habló Cavallo en alguna oportunidad públicamente de privatizar a favor de una empresa que después quebró, una empresa internacional muy Lógicamente, Menem trae también la solución. La condonación de la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino por 8.000 millones de dólares. Quiere decir que Yacyretá iba a quedar con una deuda cero, pero tendría que ser concesionada a una empresa privada para continuar su terminación y explotación por 20 años. Esto fue aceptado en la Argentina y aquí en el Congreso paraguayo fue rechazado. No se llevó a cabo. Quiere decir que... ¿Recordás qué empresa era? No me acuerdo. No existía ninguna empresa. Pero había una que estaba revoloteando, una transnacional muy importante, que poco tiempo después se ¿Pescarmona puede ser? No, esa es la Argentina. La Argentina. Esta es una más grande. No. Yo escuchaba Pescarmona. Pero en fin, esto no ocurrió. Y cuando yo fui presidente de la ANDE, se comienzan a instalar, y en el gobierno de Juan Carlos Guasmosi se instalan las 20 máquinas, pero no se llega a cota definitiva. Entonces, Yacyretá no puede producir el dinero necesario para pagar sus deudas. Y a esto trabaja a déficit, totalmente a déficit. Pero también fue impactado por aquella reversal del 92 en el gobierno de Andrés Rodríguez, donde esta reversal, que no fue aceptado tampoco por nuestro país, pero sí por la Argentina, lo que hacía era dilatar en el tiempo las utilidades para Paraguay y para Argentina. Entonces, Argentina hoy paga el precio de una tarifa lo que quiere, y el Paraguay también lo que quiere. Es insólito, ¿verdad? Es una cosa desorden absoluta. En el 2010, la deuda de Yacyretá estaba ya en el orden de los 25.000 millones de dólares. Hoy, 25.000 millones de dólares. ¿De cuándo hablamos? En el 2010. Hoy me dijeron, está en el orden de 32.000 millones. Y la deuda de Yacyretá en el 2014 tenía que ser cero. Le habíamos propuesto al gobierno de la señora Cristina, en el gobierno de Fernando Lugo, cuando yo fui director de Yacyretá, una ingeniería financiera para hacerlo viable a Yacyretá. Aguántame un segundito para que la gente pueda seguir, todos entendamos, así como nos costó trabajo entender parte, por lo menos, del problema o el tema Itaipú. Tenemos que meternos ahora a tratar de entender Yacyretá y esta deuda indeterminada que tiene hoy la binacional. Decías, en el 98 empiezan a funcionar todas las turbinas. Tendría que funcionar a cota indebida. A cota indebida. Tenía que funcionar su máxima potencia, pero no lo hacía porque la cota 83, que es la altura, no se alcanzó 76. Correcto. Y eso implicó que trabajó a pérdida muchos años. Me parece que hasta el 2011, vos corregime. Hasta el 2010. Hasta el 2010. Sí, señor. Bueno, imagínense, un periodo de 12 años trabajando a pérdida. Esa es una de las bases fundamentales del endeudamiento de la binacional. Totalmente. Porque no producía y mucho menos generaba renta como para poder pagar la deuda. Obviamente. Hasta el 2010, ¿se cuantificó la deuda? Más o menos ellos reclamaban una deuda de 25.000 millones de dólares. Sin embargo, hubo varios intentos de ordenar la casa en el gobierno de Nicanor, en el gobierno
de ustedes con Fernando El Lugo. que más cerca estuvo fue el gobierno del señor Cartes. Cartes con Macri. Donde la deuda iba a quedar en 4.000 millones de dólares, menos, un poquito menos, y a la fecha iba a estar toda pagada. Tampoco aceptamos. Es insólito. Hasta ahora se sigue bombardeando ese acuerdo como acuerdo entreguista y no sé qué historia. No, es un acuerdo bueno. Igual que lo fue la condonación de los 8.000 millones. Yo creo que el Paraguay tuvo la oportunidad de dejar en cero la deuda de Yacyretá con los 8.000 millones de dólares y con el tratado, con lo que firmó el señor Cartes con el señor Macri. ¿Por qué nos costó? Políticamente fueron rechazados. Y bueno, ¿por los qué dos. Costó tanto llegar? Porque como vos bien señalás, el acuerdo Cartes-Macri logró suscribirse, ¿sí?, y tener el aval del Congreso paraguayo, pero no así del Congreso argentino. ¿Cuál es la explicación de después de tanto tiempo, estamos hablando de 48 años, del acuerdo, más 50 años, sí, 50 años, medio siglo, no hayan puntos de entendimiento tan elementales como para ordenar administrativamente, y no solo administrativamente, y yo creo que también. El gran problema, señor, mire que yo viví en la Argentina 10 años, yo soy ingeniero formado en la Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina, y hay que hablar, señor Livio, pero el líder de esta conversación tiene que ser el presidente de la República. El señor Santiago, tiene la brillante oportunidad. Y el que salga electo en la Argentina, no sabemos quién. Pero esto es incierto. Bueno, pero es así. Así llegamos a un acuerdo con el Brasil, con Fernando Enrique Cardoso, con Itamar Franco y el presidente Guasmosi, conversando los líderes, los que bajan la línea. O si no, esto no se va a solucionar. No se va a solucionar. Esta deuda, a ver, Argentina paga la tarifa que quiere. Supongo que como ellos son los que más necesitan energía, claro, esa tarifa debe ser casi simbólica. ¿Tenés información de cuánto es lo que pagan? Y ellos están pagando una tarifa cercana a los $40 el megavat. Pero como ellos dicen, ustedes nos deben a nosotros. O sea, Yacyretá le debe al Tesoro argentino. Entonces la Argentina dice, yo le voy a pagar un porcentaje. O sea, hace un descuento. Y el Paraguay también hace eso. Pero el Paraguay no consume casi nada de Yacyretá, ¿verdad? Pero tampoco el Paraguay paga la tarifa que debería pagar, ¿verdad? Porque hay una indefinición en la tarifa. Como no se aceptó ni el tratado de Menem Guasmosi o de Cartes Macri. Entonces la tarifa está indefinida, entonces... Y las deudas también son distintas. Y las deudas ya están en 32.000 millones. Pero según la Argentina debe ser un monto y según una auditoría nuestra sería otro, porque claro, eso tiene que ver con los aportes que se vinieron haciendo también. Claro. Que al ser desiguales la deuda va a salir distinta, los montos van a salir distintos. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es con una conversación. No tiene otra salida, Yacyretá, porque querer pagar una deuda de 32.000 millones de dólares con una represa o presa hidroeléctrica de 3.000 megas de potencia. Posible, no existe. Necesitas 2.000 años. No existe. Ahora, ¿por qué no tomar como referencia? Claro que eso no fue convalidado por el Congreso argentino, pero en el acuerdo Cartes-Macri, el monto de la deuda que se reconocía era de 17.000, el monto global, digo. Sí, claro. Era de 17.000 millones de dólares. Un poquito más, 17.000 y algo. Millones de dólares. Estamos hablando del año 2017. Algunos hablan de 30 y pico de miles de millones en la actualidad, pero no se pudo haber duplicado la deuda en 6 años. Claro que ellos te van a decir, no, nosotros de ese acuerdo no lo admitimos. Claro. Pero podría ser un punto de partida para decir, ese es el monto de la deuda más. Mire que nosotros hablábamos ya de una deuda en el gobierno de Lugo de 25.000 millones. Usted me dice ahora que el arreglo de la deuda de Cartes se hizo sobre 17. Quiere decir que se conversó. Quiere decir que ahora no puede ser 32.000 millones, tampoco. Así mismo.
Sin embargo, hay otros problemas mundanos, más recientes, pequeños digo, en comparación a este proceso de desorden tan intenso que vivió la binacional con la Argentina, que tiene que ver con estas deudas pequeñas que se fueron acumulando y que ahora fueron objeto de mucha discusión en el marco de la crisis de la hidrovía. Sí, señor. ¿Cómo se puede llegar al extremo de que una binacional, el lado paraguayo en este caso, tenga que contratar deuda para pagar salarios? Eso es lo que se invocó en las últimas semanas. Claro. Argentina o Yacyretá venía remesando a Yacyretá, al lado paraguayo, 18 millones de dólares. Esto no fue remesado más, últimamente. Entonces, lo que yo tengo entendido es que Yacyretá, al lado paraguayo, contrató un crédito del orden de 43 millones de dólares con el Banco Continental para seguir funcionando. Esto, hasta ahí es lo que yo tengo conocimiento. ¿Y cómo contrató este crédito? Y porque el Banco Continental siempre tenía una línea de crédito para pagar a contratistas y trabajos del lado paraguayo. Este crédito solamente se utilizó, o tendría que ser utilizado, no para la Argentina, para el lado paraguayo. Claro. Porque no vino esta remesa de 18 millones de dólares mensuales como venía. Una mentirita que escuchamos en los últimos días las pronunció el expresidente Nicanor Duarte Frutos, diciendo, probablemente tenga que ver con cuestiones políticas dentro del Partido Colorado y tal vez aspiraciones que no se concretaron de su parte en cuanto a su papel en esta nueva administración. Pero él dijo que la deuda con Yacyretá, la que se acumuló en este último periodo, obedeció a créditos que a que el gobierno entrante le había solicitado al gobierno de Argentina que no desembolsara. Por... Yo escuché esa conversación ayer en una entrevista que le hicieron al señor Nicanor. Pero quiero ahora, lógicamente, sí. Una cosa nomás, porque faltó la verdad en el sentido de que el crédito obtenido es con antelación a que asuma el presidente electo. En su condición de presidente electo podía haber hecho muchos pedidos y reclamaciones, pero una entidad binacional no funciona de esa manera y se tienen que honrar las obligaciones que existen en ese momento. Entonces, digo nomás porque se acumuló una deuda de 90 y tantos millones de dólares. 93 millones de dólares. 93 millones de dólares que no tendrían que existir. Eso ya tendría que ser parte de la caja chica. ¿Y cómo se llega hasta ese nivel? Y este es el problema hoy de la Argentina. No tiene para pagar ese monto. Es por cesión de energía. 93 millones de dólares. Algunos hablan de 150 millones de dólares. Sí. Hoy está Yacyretá sin caja. ¿Por dónde lo tenemos que redondear? Señor. ¿Por dónde arrancar esta historia a los fines de iniciar un proceso de reordenamiento de Yacyretá? Más allá de este tema puntual de los 93 millones, que es parte de una crisis mayor que tiene que ver con la hidrovía. Hay que hacer un paquete grande y nosotros le hemos planteado al señor Tomás y al señor De Vido en su momento que el señor Néstor Kirchner hizo un arreglo de la deuda externa de la Argentina con todo el mundo y él pidió una quita del 75%. Muchos se lo consiguieron. Yo le planteé eso a De Vido y a Tomás, vamos a hacer una quita del 75% de todas las deudas. ¿Y hasta cuándo? O más, le dije, hasta que sea viable que lo facturado por Yacyretá cubra el monto de la deuda. Claro. Ese es el arreglo político. Y ese fue el acuerdo más o menos. Más o menos en esa línea fue. Me había explicado el ingeniero Ángel Recalde. Más o menos fue en esa línea, hasta donde podamos un valor razonable. Fulgencio, que en realidad es Miguel, pero muchos lo llamamos Fulgencio, no sé por qué.
Fulgencio Rodríguez, te agradecemos mucho por esto. Es un tema que tenemos que empezar Hay que a seguir masticarlo, hablando, sí. A digerir correctamente, porque va a estar presente, independientemente de este capítulo pequeño, de este diferendo, porque este capítulo en particular también guarda mucha relación con el problema de la hidrovía. Es uno de los componentes Claro. de esa crisis planteada. Muy importante, señor Vivieres. Lo técnico, y lo político, según nuestra Constitución, es el presidente de la República. Sí, el presidente maneja mucha más información que nosotros. Entonces uno no puede opinar. Vamos a opinar en lo técnico nosotros, pero en lo político, Argentina no es solamente como usted menciona, Yacyretá, claro, o hidrovía, así mismo, remesa, además, muchas no cosas existe en la más. agenda política en términos prioritarios en el debate de la Argentina estos temas. Están en otra cosa porque tienen sus propias crisis en materia económica, social y las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Sí, señor. Te agradecemos Muchísimas mucho por el gracias. tiempo. Muy Muchas amable. gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con otras aristas de esta crisis o esta relación convulsionada, conflictiva que mantuvimos con la Argentina, un país muy caro a los afectos de los paraguayos y viceversa, pero que está atravesando por un trance no muy bueno desde hace algún tiempo. Seguida estamos con más Fuego Cruzado. Y uno de los efectos colaterales de la crisis de la hidrovía se constató en el renglón del gas licuado de petróleo con la retención arbitraria de camiones que transportaban dicho producto con destino a nuestro país, acá nomás en la aduana de Puerto Pilcomayo. Guillermo Parra, gerente de la Cámara Paraguaya del Gas, a él ya le trasladamos la consulta de cómo puede impactar en el futuro este tipo de trabas al comercio que hicieron las autoridades argentinas. Buenas noches, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Y buenas noches, Benjamín, para vos y la amable teleaudiencia. Bueno, sufrieron un daño, decimos, lo usamos desde hace días en los distintos espacios de 970 y GEN, un daño colateral. No estaban los planes. Así mismo. Este tema no estaba en los planes, pero se dio. ¿Cómo impacta en el sector privado, Guillermo? Impacta en el corto plazo. Esta crisis impacta por la situación particular de las empresas cuyas cargas están siendo retenidas en este momento, y las empresas de gas y las empresas de transporte cuyos camiones están siendo retenidos en este momento. Eso desde el punto de vista económico. Son cargas que están paradas ahí desde ya hace varios días, más de una semana, y son cargas que no pueden llegar a destino. Tampoco los camiones pueden volver a ir a buscar otras cargas. Se cobra una estadía adicional extra por cada día que están los camiones parados ahí. Entonces esto es englobado dentro de lo que es lo económico, y el daño colateral en este caso lo están recibiendo empresas paraguayas, empresas privadas paraguayas que han adquirido este gas de empresas argentinas, ¿verdad? Empresas privadas argentinas. Es decir, el gas ya es de propiedad de las empresas paraguayas porque las compras se hacen prepago. Entonces, este gas no es de propiedad ni del Estado argentino ni del Estado paraguayo. Claro. Entonces, es un daño totalmente colateral, y estos camiones, que al momento ya suman 38, están siendo tomados como rehenes. Esa es la mejor explicación para que se entienda. Están siendo tomados como rehenes en forma extorsiva para obtener algo a cambio de su liberación. Sin exagerar, esa es la situación de estos camiones. Todo esto en lo que respecta a las empresas paraguayas en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, el impacto es la incertidumbre que genera esto en cuanto a seguir proveyéndose de Argentina, que hoy por hoy es la principal fuente de abastecimiento de gas en nuestro país. Representa aproximadamente el 70%.
mientras que en años anteriores recientes era apenas el 10%. Eso hace de que haya que reconfigurar totalmente el esquema de provisión de gas e ir nuevamente Bolivia. a negociar con Bolivia, quien recientemente había restringido los volúmenes exportables porque su producción de gas se redujo por un lado y el consumo en el mercado interno se aumentó por otro lado. Entonces ellos habían reducido su volumen exportable y fue por eso que las empresas habían ido a buscar a Argentina mayores volúmenes. Y obviamente la disponibilidad de volumen en ambos países también repercute en el precio. A mayor volumen disponible, menor precio. Claro. Entonces se dio esa situación recientemente, pero ahora, ante la incertidumbre que genera, porque aunque se liberen ahora estos camiones, no sabemos ¿Cuándo puede volver a suceder lo mismo? puede volver a ocurrir, entonces no se puede programar con certeza y hay que volver a Bolivia. Eso implica que hay que ir otra vez a pelear allá, como se estuvo peleando varios años, ¿no? Pero hay que volver a ir a pelear allá a Bolivia por conseguir volumen y precio. Importante destacar que ese volumen de Bolivia, justamente las empresas de Paraguay hace varios años, ya como 10 años, habían desarrollado a raíz de la no disponibilidad del volumen en Argentina. En ese entonces, por falta de otorgamiento de permisos de la Secretaría de Energía, porque también priorizaban en los meses de invierno el abastecimiento local. A raíz de eso fue que Bolivia hizo las inversiones en plantas separadoras líquidas y Paraguay desarrolló ese mercado boliviano. Entonces hay que volver ahí. Claro. Y esa es la situación en resumen en el corto, mediano y largo plazo por el cual atraviesan las empresas importadoras de gas licuado, ¿no?, con relación a esta crisis. Esta definición de rehenes me parece fundamental y sobre todo violando, en el caso de las autoridades argentinas, principios básicos del libre comercio sin ningún tipo de argumentaciones. Si hubiera existido alguna disposición nueva y reinara la buena voluntad, con mucha antelación se hubiese informado del hecho, pero evidentemente no pasa por ahí la cuestión. Es una consecuencia directa, indisimulada, de la crisis que se desarrolla referido al tema de la hidrovía en particular. Ahora, una semana o más, camiones retenidos seguramente tienen una incidencia directa en el precio del flete, en los costos. Ustedes importan volúmenes no como los mismos de Petropar, tal vez, vos nos explicarás esto después, pero debe tener un efecto de corto plazo en el precio, presumo. ¿De cuánto sería, si es así, Guillermo, este tipo de afectaciones por parte, a raíz de las medidas adoptadas por la Argentina? ¿Cómo incide en los precios en el corto plazo? En el corto plazo no incide en nada. Realmente es poca la cantidad de camiones que están retenidos ahí de Petropar y de las otras empresas. En el corto plazo no incide en nada. El precio en la calle hoy en Paraguay depende de los costos de stock. Ajá. Y esto, el GLP tiene la particularidad, a diferencia de los otros combustibles, de que el stock se renueva a diario. Hay mucho flujo de combustible todos los días. Entonces la incidencia de un día a otro es marginal porque no varían mucho los precios de un día a otro. Ahora, si esta situación se mantiene por mucho tiempo, sigue la incertidumbre y hay que ir a negociar a Bolivia nuevos volúmenes con probablemente peores precios, ahí sí se podría notar ya una incidencia a la alza del costo del GLP, porque obviamente Bolivia, ante la falta de competencia argentina, va a negociar premios más altos, ¿verdad? Siempre una referencia internacional más un premio. Este factor incertidumbre seguramente va a ser clave porque ¿cómo seguirías operando, con qué previsibilidad podrías seguir operando con Argentina a la luz de lo que aconteció? Si vos haces una operación, estás pendiente de él y después te pueden salir con cualquier domingo 7, por lo menos de aquí al 20 de octubre y sobre todo después de la segunda vuelta, hasta el 10 de diciembre, esa incertidumbre va a ser bastante intensa. En este periodo que va de aquí a la asunción del nuevo gobierno de la Argentina,
¿Ustedes ya se van a reorientar, me refiero al sector privado, hacia Bolivia como una medida por lo menos transitoria? Sí, necesariamente tenemos que iniciar ya ahora las gestiones con Bolivia porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. A propósito, el jueves tuvimos una reunión multilateral, digamos, en el local del director de la aduana de Clorinda, de la FIP. Y estuvieron presentes representantes de la Cancillería de Paraguay, del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, el cónsul paraguayo en Clorinda, representantes de la Capagás y autoridades locales de la FIP. Y ahí quedó claramente en evidencia de que los mismos funcionarios de AFIP de Clorinda no saben, desconocen el motivo por el cual estos camiones están retenidos. O sea, ellos no saben el motivo por el cual estos camiones están retenidos. Son los que retienen, Increíble. pero no saben por qué. No, es una orden política. Una orden directa a Buenos Aires. Y entonces yo enseguida me di cuenta del ambiente y ya estaba, sentí empatía por ellos. Porque le dije, bueno, todo lo que estamos acá presentes realmente queremos lo mismo. Claro. Queremos que los camiones se vayan a Paraguay. Tanto los de Paraguay como los funcionarios de AFIP estaban ahí, porque ellos realmente no son los que dispusieron la retención de los camiones. Y para ellos es un problema tener 38 camiones parados ahí en su aduana. Entonces realmente el motivo es absolutamente desconocido y por eso es que existe esta incertidumbre y de aquí a 3 meses no podemos seguir así. O sea, tiene que haber una definición clara del gobierno argentino al respecto y confiable. Sí. Por ejemplo, como un dato, para comprar TGLP y retirar las plantas se requiere luego un permiso previo de exportación del Ministerio de Energía con el cual se cuenta aún a la fecha. Además, se inician gestiones de despacho en origen. Y la misma institución, digamos, el mismo gobierno que te dio permiso a través del Ministerio de Energía y la misma institución AFIP que te aprobó el despacho en origen, después es el que te niega el despacho o te niega la salida de los camiones en la aduana. O sea, no tiene el menor sentido. Entonces está todo pata para arriba internamente en Argentina y no sabemos cómo se va a resolver esta situación. Y después está el otro aspecto, que es el aspecto humano, que fue también una de las principales causas por las cuales nos fuimos ayer. Sí. Fue el jueves que nos fuimos así, el jueves. No, el viernes. No sé sí, jueves o viernes, bueno. Porque fuimos dos grupos ya de personas, fuimos, ¿verdad? 2 delegaciones. Y claro, ahí la situación cortes de rutas en las calles a cargo de los habitantes de Clorinda, porque ellos están preocupadísimos por la parte de seguridad. Por la parte de seguridad de los camiones GLP, imagínate tener ahí 40 camiones. 800 toneladas de gas licuado de petróleo, equivalente a 80.000 kilos, ¿verdad? Que son 8.000 garrafas, parados sobre la calle sin ninguna medida de protección y de seguridad con que cuentan las plantas fraccionadoras y rodeado de casas de personas de escasos recursos, que son las personas que viven en estas villas marginales que están a lo largo de esta ruta, de este camino. Y ellos estaban sumamente preocupados por los aspectos de seguridad y habían hecho 3 piquetes y no dejaban pasar a nadie, ¿verdad? Cada uno de ellos tuvimos que pasar a negociar el paso para llegar hasta el centro de Clorinda para la reunión. Y entonces ellos también son daño colateral. Sí, sin ninguna duda. Sus propios ciudadanos, sus propios conciudadanos del gobierno argentino están siendo daño colateral y carne de cañón, ¿verdad? Porque esa es la verdad, son carne de cañón en esta situación que se encuentra ahora, con lo cual denota que no tiene el más mínimo interés por esta gente. Ahí se ve a la izquierda algunas de las construcciones precarias que están ahí, ¿verdad? Sí. Y realmente uno piensa, ok, no tiene el menor interés, no sé por qué, ¿verdad? Porque son gente humilde, porque son los paraguayos que cruzaron el río y para obtener la ciudadanía argentina, etcétera, etcétera. No tienen la más mínima consideración, pero ellos sí están ahí y manifestan su preocupación. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno argentino ante esta situación? Comenzaron a soltar rehenes.
Sí. Y Los más peligrosos, los de mayor riesgo. Los de mayor riesgo. Los de mayor riesgo, ¿verdad? Los ancianos primero y enfermos, exactamente. Sí, comenzaron a saltar rehenes los camiones de propano, que son los que elevan, con relación al butano, los de propano son los que elevan la presión a un valor mayor. Todos los camiones están diseñados para la misma presión porque pueden traer propano, butano o mezclas. Y el propano es el que eleva mayormente la presión, ya está en torno a 15 kilos por centímetro cuadrado, y la válvula de alivio podría comenzar a soplar, a ventear gas. Eso les preocupó, ¿verdad? Porque ya era inminente el daño a su población, ¿verdad? Sí. Que estaban a un paso. Entonces, bueno, se asustaron un poco y dijeron, ok, vamos a soltar a los camiones de propano. Y fueron los primeros 4 camiones que se dejaron pasar, ¿verdad? El día jueves fueron los camiones. Esos eran los 4 camiones de propano que había. Pero después de eso, los días subsiguientes, siguieron llegando más camiones de propano. Y la situación es que, bueno, seguirá el mismo circuito, y que cuando llegue a 15, 16, entonces rápidamente seguramente pero no tiene sentido, liberarán más rehenes. Igualmente es peligroso. Claro. No es porque el propano es más peligroso nomás, pero el butano es igual peligroso. Es increíble. Porque sigue el desamor hacia su propio pueblo aún en épocas de elecciones. Eso es lo que me llama más la atención. Es verdad, es increíble que en pleno siglo XXI, ya muy adentrados en el siglo XXI, hablemos de derechos fundamentales y básicos a escala planetaria como la libre navegación de los ríos o libre comercio, y más en el marco del Mercosur, de un mercado que teóricamente debería estar integrado y sin ningún tipo de trabas de esta naturaleza. Guillermo, te agradecemos muchísimo por el tiempo, muy amable. Bueno, a las órdenes, y gracias por la oportunidad, y un fraterno saludo a la teleaudiencia. Igualmente. Hacemos una muy breve pausa, enseguida seguimos con este mismo tema, pero con otros protagonistas de la historia. Ya volvemos. Último bloque de Fuego Cruzado. Dice que la cola está el veneno, pero en realidad es un tema de mucho interés. Uno de los daños colaterales que hubo a lo largo de esta crisis con Argentina por el tema de la hidrovía guarda relación al gas licuado de petróleo. Ustedes saben, camiones que fueron retenidos en la frontera con la Argentina sin ningún tipo de explicación, y sobre esa base se construyeron teorías acerca de inminentes subas, y después ya se amplió y ya abarca todos los combustibles, no solamente las naftas, cosas que no tienen relación una con la otra, y se traen a colación muchas cuestiones de muy mal gusto, porque no se ajustan a la verdad. Por lo menos no es un riesgo inminente. Precios pueden registrar variaciones, pero no por este motivo, no en este momento, hoy como están las cosas. Pero quien nos va a aclarar esto, a quien vamos a consultar, mejor dicho, es al presidente de Petropar, en particular, Edi Jara, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edi? Buenas noches, Benjamín. Mi respeto para la teleaudiencia. Bien, gracias. Bueno, daño colateral decíamos, pero sirve para abrir paraguas, porque la situación con la Argentina es fluctuante, el panorama político es incierto, no sabemos bien quién va a ganar, y el que gane no sabemos qué política va a tener con relación a los vecinos y en particular en relación a nosotros. Entonces el gas, por ejemplo, es algo que nos abastecemos de la Argentina mayoritariamente. Nos explicabas días atrás en programas de radio, así son las cosas, que en realidad se estaría redefiniendo eso y buscando contratar, abastecernos de Bolivia. ¿Es así? Es tal cual. Ya hace 7 años, cuando Petropar iniciaba de vuelta, digamos, su participación en el mercado del gas licuado de petróleo, después de estar 15 años ausente, justamente fue Bolivia el que nos abrió las puertas, y era el único proveedor en ese momento. Entonces, no es un mercado que desconocemos, no son gente que, digamos, y producto que desconocemos, es un producto de buena calidad.
Y sí, hoy ante la situación que nos está planteando esta situación de incertidumbre, como bien dijiste, incertidumbre porque no entendemos muy bien cuál es el motivo de la retención, hoy nos lleva a tocar la puerta de otros mercados. Y es un mercado que conocemos bien, digamos, la refinería donde proviene el GLP está a 140 kilómetros del territorio paraguayo, o sea, digamos que el tema flete no encarece mucho el producto es muy bueno. Esta gente ha respondido a nuestro llamado, ¿sí? Eso se ha portado muy bien. Hablé yo directamente con el presidente de YPF de Bolivia y efectivamente está en conocimiento de la situación y abrió las puertas para ayudarnos, obviamente, para vendernos el gas licuado. Entonces, esto es así. Nosotros, a pedido del presidente de la República, que me llamó puntualmente esta semana, vía telefónica porque está en el exterior, a ver esta alternativa, no solamente para Petropar, y acá con esto quiero terminar la respuesta, Benjamín, sino que también para ver volúmenes adicionales para el mercado. No solamente, o sea, aprovechando nuestra línea abierta, que es un contacto directo con el presidente de IPFB. Yo hace 2 semanas estuve con él presencialmente en Santa Cruz. Entonces aprovechar eso para tratar de traer más stock para que también garanticemos y tranquilicemos a la gente de que este producto va a haber. Y como dijiste vos, no necesariamente va a implicar un aumento, digamos, relevante en precio. Para estas trabas comerciales, estos obstáculos al libre comercio que puso Argentina sin ningún tipo de explicación, por un lado, con el tema de los camiones, y el pasar a abastecernos de Bolivia, de comprar gas en Bolivia, ¿provocaría alguna diferencia de precio en el producto del gas? De manera significativa, yo no creo que lo haga de manera significativa. Nosotros, de hecho, el stock que venga va a venir a, digamos, ponderar un stock que ya tenemos, tanto privados como nosotros, y aparte, o sea, no necesariamente el gas licuado de petróleo también tiene un precio internacional. Entonces, no es que, digamos, de la nada sale el precio y ellos no pueden, aprovechándose, digamos, de la situación con Argentina, Bolivia dice, no, yo te voy a vender, pero te voy a duplicar el precio. No existe esa posibilidad. Hay un precio internacional de referencia, al igual que de los otros productos. Lo que se discute es el premio, y ese premio, yo tengo entendido que no va a ser, digamos, no va a subir de manera significativa. Por ende, mi expectativa es que esto no tenga un efecto en el precio final. Queremos aprovechar tu presencia para hablar del tema de las naftas y el diésel, que también hay una serie de rumores al respecto. Pero antes, para cerrar la cuestión del gas. Según las informaciones que manejamos, Bolivia también tiene una capacidad limitada para vender al exterior. ¿Qué pasaría si este problema con la Argentina persistiera en el tiempo? Nada hace suponer, desde el punto de vista de la razón, que esto sea así. Lo lógico es que se supere todo y las cosas se lleven adelante con normalidad, las relaciones con Argentina en el corto plazo. Pero como hipótesis no hay que descartar, no sabemos quién va a asumir el gobierno, no sabemos qué postura va a tener. Entonces, si esta historia continuara y siguieran los problemas con la Argentina y Bolivia tuviera por su parte limitaciones para vendernos, ¿cuál sería el plan C? Porque este sería el plan B. Sí, bueno, quisiera iniciar respondiendo que para mí lo de Argentina no va a durar mucho. O sea, tengo una expectativa positiva al respecto. Bolivia es, y hace años está siendo una alternativa sumamente válida para el Paraguay. Pero yo que estoy en el rubro hace tiempo, recuerdo que este tema, Bolivia no era todavía mercado para nosotros, o mercado de suministro, y el 100% del GLP venía de Argentina. Y Argentina siempre tuvo problemas, sobre todo en invierno, para proveernos. Y yo recuerdo que un invierno fue terrible y se suspendieron los permisos de exportación. Estoy hablando de 15 años atrás aproximadamente. Y ahí el GLP vino de Brasil. O sea, obviamente que sí, con un poco más de valor, pero son circunstancias que te indican que existen otros mercados a los cuales, digamos, uno le puede llamar un plan C. Uruguay, Brasil tiene refinerías y genera GLP. Ahora, con respecto a lo que mencionaste, de que hay una suerte de problemas propios del mercado de gas de Bolivia,
problema se refiere puntualmente al gas natural y se refiere puntualmente a seguir proveyendo las cantidades que hoy provee Argentina y Brasil. O sea, estamos hablando de mercados enormes. Muy grande. No estamos hablando de volúmenes marginales que consume Paraguay. Paraguay consume entre 7 y 8 mil toneladas mes, nada más. Entonces, eso son, y no crece mucho. Estos niveles de volumen son, hace más de 10 años que tenemos más o menos estos niveles de consumo de gas licuado de petróleo. Y el gas licuado de petróleo además tiene otros componentes que se originan digamos, de otra base y no necesariamente del gas natural. Entonces, no tendría por qué haber ese problema. No veo ningún problema con respecto a lo que se comentó hace poco de que iba a haber un problema para abastecer a Brasil. Son mercados totalmente diferentes, incluso productos diferentes. Bueno, en este contexto agitado de las últimas semanas, empezó a crecer la versión difundida por un medio de comunicación en particular, que es ABC. Habrás leído en reiteradas oportunidades noticias acerca de que Petropar trabaja a pérdida, que la suba del precio de las naftas es inminente, que el precio actual es artificial y que se preparen los paraguayos porque esa buena noticia que recibieron hace algún tiempito con respecto a la reducción de las naftas era para populismo. Populismo que se va a modificar muy pronto. ¿Qué puedes decirnos? ¿Viene una nueva suba de naftas? ¿No? Definitivamente nosotros... Trabajan la pérdida primero, porque eso quiere decir que nosotros estamos gatilleando. Sí. Definitivamente no lo estamos haciendo. Se ha dicho antes del 15 de agosto que nosotros, a pedido del presidente de la República y por orden del presidente de la República, nosotros no vamos a tener precios políticos artificiales o subsidiados, ¿sí? Entonces eso es un tema que lo venimos repitiendo y lo venimos sosteniendo desde incluso antes del 15, antes de asumir. No es menos cierto que el gobierno que salió sí lo ha hecho en el pasado, ¿sí? Principalmente en 2022 hay evidencia que así lo hicieron, pero nosotros no vamos a entrar en ese juego. ¿Qué es lo que permitió la baja y que se mantenga? Incluso, digamos, claramente tenemos un stock barato que lo vengo diciendo, lo tenemos sin modificaciones hasta finales de octubre. Después de octubre voy a comentar enseguida lo que puede ocurrir. Pero hasta final de octubre hay un stock que nos genera un buen margen, por eso pudimos bajar el precio. Hoy obviamente ese margen está entre 200 y 300 guaraníes, pero multiplicado por un volumen súper grande, mucho mayor. Es un volumen que se aumentó más del 100%, porque somos los únicos que mantenemos esos precios. Entonces, cuando se discute el precio, que es un precio artificial, está perdiendo, yo le digo, bueno, si fuera así, ¿cómo es que en agosto nosotros ganamos más de 5.200, cerca de 5.200 millones de guaraníes? ¿Cómo es que en septiembre proyectamos de vuelta a ganar? Entonces, eso pues tiene que tener una lógica detrás del relato. Bueno. Mi relato tiene una lógica que yo estoy demostrando ganancia y estoy diciendo por qué lo hice o cómo lo hice. Nosotros no tenemos stocks que están reponiéndose de manera inmediata y futura como otros. Es muy corto plazo. Sino que es un stock que lo hemos comprado desde la época donde estuvo bajo el precio y lo seguimos manteniendo, ¿sí? Los productos más caros que han entrado han venido para el mercado internacional que tenemos. Nosotros tenemos venta a navieras de bandera internacional y a Bolivia. Entonces, son cosas diferentes. Y el otro es el tema del recorte de gastos, que no es un tema menor. Nosotros encontramos un nivel de gastos operativos de casi 30 mil millones de guaraníes o más por mes. Nosotros hoy el nivel de gastos, con las reducciones que hicimos, principalmente la desvinculación de casi 500 personas, ha bajado a 22.000 ya, ¿sí? Pero todavía nos queda grasa que cortar, porque nosotros habíamos dejado estos niveles de gastos hace 5 años en 17.000. O sea, todavía hay cosas que cortar que van a ir mejorando los niveles de eficiencia y de salud financiera. Entonces, estos son los elementos. Yo tengo argumentos, tengo los estados financieros, tengo los profesionales que lo indican. Entonces, hablar de supuestos informes, que encima esa gente, digamos, nunca nos preguntó a nosotros lo hubiésemos mostrado. Yo le conozco al autor de ese informe, que yo lo podía haber mostrado y conversado en un café si quería, pero eso no importa. Creo que lo importante es que la gente escuche y entienda cómo nosotros generamos esto, ¿sí? Y bueno, te decía yo que te iba a hablar después del tema de las naftas, claro, y dicen no van a bajar, no van a sufrir modificación de precios, y hoy por hoy estamos
estudiando ofertas muy interesantes que podría incluso hacer que después de octubre mantengamos precios. ¿Por qué no bajarlos? Pero, digamos, para ser prudentes, mantener los precios. El viernes llegaron ofertas, ya han llegado antes del viernes también otras ofertas que los vamos a analizar. Probablemente salgamos con un procedimiento de compras a spot, compras de oportunidad la semana siguiente. Y obviamente eso de formalizarse, de estar tranquilos nosotros también con la confiabilidad de lo que están ofreciendo esto, podría haber muy buenas noticias en breve. Decime, los emblemas privados subieron todos sus precios. No se explicó muy bien por qué los habían bajado. Porque por consideraciones políticas y gestos de apoyo a un gobierno, nadie mete la mano en el bolsillo y empieza a repartir plata, porque son volúmenes importantes. Al reducir 600 guaraníes el litro de el precio por litro de todos los combustibles. Esa medida la mantuvieron muy poco tiempo y después volvieron a los precios anteriores. Desapareció la disminución. ¿Cómo se explica eso? ¿Fue un gesto, una dádiva en su momento? ¿Sus márgenes de ganancias son muy altos? ¿Qué explica ese cambio de posición en tan poco tiempo? Bueno, yo no conozco las internas de cada distribuidora. Lo que llama la atención es que digamos, los precios son muy similares, tanto al bajar como al subir. Llama la atención, pero bueno, eso no es mi rol entender. Para eso está la Comisión Nacional de la Competencia. Nosotros hicimos algo totalmente fuera digamos, del entendimiento de lo que ellos pueden hacer, porque nosotros somos un competidor. Nosotros bajamos primero, ellos se sorprendieron ante esa situación, acompañaron, la gran mayoría acompañó, creo que todos bajaron inmediatamente, y después de 2 o 3 semanas empezaron a subir algunos una parte, otros otra parte, y finalmente hoy están, creo que todos alineados en un nivel superior, en 800 creo que más que nosotros. Nosotros mantenemos los precios, nosotros podemos demostrar por qué lo hacemos. En realidad habría que preguntarle a ellos, Benjamín, qué es lo que, digamos, le exige a ellos subir y no subir menos o no mantenerse como nosotros. Vos efectivamente haces énfasis en que son privados y si hay alguna irregularidad tendría que ser de la Comisión de, ¿cómo se llama? Nacional de la Competencia. Nacional de la Competencia, la encargada de indagar en esta cuestión. Pero conoces el manejo del mercado internacional, del rubro y cómo evolucionaron los precios. Esa evolución de precios para arriba, para abajo, para los costados, es una cuestión técnica que nos escapa a nuestra comprensión. Del último mes, porque más o menos se toman periodos tanto más largos, ¿justifican subas y movimientos bruscos en el sector privado? Sí, yo creo que hay un aumento importante en el precio internacional. Si estos emblemas que han subido no tenían otra manera que, habiendo consumido todo su stock más barato y habiendo que digamos, reponer esos stocks, yo creo que podría ser razonable. Por eso es que están subiendo, ¿verdad? Es una decisión comercial de ellos. ¿Verdad? O sea, hoy con esa suba yo entiendo que ellos ya no están perdiendo, porque en algún momento dijeron que lo estaban haciendo. Ellos hoy no están perdiendo, pero acá hay un tema importante y me quiero referir a Petropar y no a la gestión que ellos hacen o no. Petropar hoy no se puede quedar con los brazos cruzados, sentado sobre la excusa famosa del precio internacional. El precio internacional parece algo esotérico, ¿verdad? Todos los consumidores que se van con su autito a cargar una vez o 2 veces por semana dicen, ¿qué es lo que es el precio internacional? Yo lo único que sé es que cada vez que sube, digamos, en la pantalla, digamos, en internet, automáticamente se suben los precios. Pero cuando baja, tarda meses en bajar. No. Eso es lo único que yo entiendo. Y siempre se usa el precio internacional como excusa, ¿verdad? Y bueno, nosotros venimos a romper paradigmas. Nosotros entendemos que hay opciones. Nuestros mercados pues, son marginales. Sí, no tenemos los consumos que tienen Brasil, México, Argentina, etcétera, o Chile mismo, ¿verdad? Son marginales. Entonces, cualquier lote spot, como le decimos, el spot es el lote de oportunidad, un lote son 20, 30, hasta 40 millones de litros que no es nada para el negocio mundial,
de manejo diario, estoy hablando diario, no estoy hablando de semanal o mensual. No es nada. Entonces, pero para nosotros nadamos en la abundancia. Para Petrobras, por ejemplo, eso ya son hoy con los niveles de venta, hoy son 1 mes y medio o 2. Entonces, y hay ofertas, existen ofertas, y yo te digo que, y no me van a, o sea, obviamente nadie me va a discutir esto porque yo también estuve en el sector privado. El sector privado también accede a esos stocks de oportunidad. Y nosotros estamos a la búsqueda de esos stocks de oportunidad para traerlos a Paraguay, beneficiar al bolsillo de la gente, ¿sí? Y por qué no, traer un poquitito más para venderle al sector privado para que ellos también puedan bajar. Hablamos entonces de gas, este daño colateral que sufrió en nuestro país a raíz de la crisis de la hidrovía y el giro hacia Bolivia, que nos va a representar cambios significativos en materia de precios, también de los combustibles que no están subsidiados y que se van a mantener los precios con certeza en octubre y probablemente después también como hipótesis fuerte, pero eso veremos cómo se da la cosa. Un tema que también siempre estuvo presente cuando se hablaba de Petropar era la corrupción. Vos te referías a un aspecto que puede estar emparentado, que es el clientelismo, la forma de manejar sus recursos discrecionalmente, contratando con fines políticos. Digamos que no es un hecho en sí de corrupción propiamente, pero sí hubo denuncias importantes de corrupción que afectaron a la petrolera. El caso de la planta de Troche es uno de ellos. Y ahí están involucradas personas que, si esto se demostrara, los daños fueron importantes para Petropar. ¿Cómo se puede cuantificar y cuál es el escenario actual de esto? Bueno, el principal tema hoy en Troche es el proyecto del nuevo tren de Molienda, que hoy está en proceso de terminación. Si bien este es un proyecto que inició hace 2 años, tenía que haber terminado hace 1 año, se consiguió una adenda porque el proveedor que fue adjudicado prácticamente reconoció, o sea, aparte de estar sancionado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, prácticamente reconoció que no iba a financieramente poder llevar adelante el proyecto, no iba a poder financiar lo que era el seguir con este proyecto, entonces se contrató se subcontrató a una segunda empresa. Y esta segunda empresa nos comenta que a fin de año estarían terminando. Sin embargo, han surgido en los últimos días varios aspectos relacionados con lo que vos estás mencionando, dudas razonables sobre lo que implicó el proyecto en sí. El proyecto, para que la gente que no sabe, es un proyecto, digamos, de construcción de una nueva molienda de caña de azúcar que va a moler 5.000 toneladas día, ¿sí? Eso representa a las actuales cantidades que recibimos en Mauricio José Troche, Petropar, en la fábrica. Representaría que en 3 meses ya se liquidaría toda la caña de la zona de influencia. Toda la producción. Cuando la zafra dura aproximadamente 6 meses. O sea, es una capacidad ociosa por sí, porque esto se tuvo que haber trabajado antes, bien. Para ampliar la producción. Claro, el rendimiento por hectárea, exactamente, el rendimiento por hectárea. Porque finalmente si la materia prima no viene, o sea, este tipo de proyectos no tienen mucho sentido, ¿verdad? Felices los cañeros, obviamente, los amigos cañeros que son aliados estratégicos en todo esto, porque van a terminar de cobrar, digamos, 3 meses ante todo. Pero, digamos, para Petropar es una situación totalmente poco confortable. Tener una inversión tan grande que encima ya empiezan a cuestionar no solamente investigaciones periodísticas, sino también la Contraloría y la DNCP, que hoy por hoy está en un proceso de investigación, le llaman ellos verificación contractual, ¿verdad? No solamente el contrato sí que se haya hecho ordenadamente, sino que verificación de qué es lo que se construyó, qué es lo que hasta ahora se tiene. Entonces vos tenés hoy, principalmente son 3 temas. Si vamos a tener realmente la cantidad de caña que este molino necesita, particularmente creo que no, creo que vamos a absorber todo y vamos a pagar 3 meses antes la siguiente zafra. Lo segundo es la cantidad de dinero involucrado. Primero fue $8 millones de PNUD, a través de PNUD, que puso Petropar, no que puso PNUD, pero se hizo a través de PNUD las contrataciones, y después 29 millones a través de DNCP. Y lo tercero, y no menos importante, es que todo esto que se gastó no contempló
la solución medioambiental de el producto desecho que genera esta producción, que es la vinaza. La vinaza es, digamos, enemigo medioambiental, entonces hay que hacer un tratamiento. Ese tratamiento representa 3 millones y medio de dólares que no están metidos en estos 8 ni en estos 29. Entonces, hay que ver cuál va a ser la solución, llamar digamos, a licitación para esto y bueno, ojalá podamos llegar para la próxima zafra. Pero es un montón de problemas generados con algo que hoy nos genera poco confort. Bueno, y vuelve Ñandegas también, ¿verdad? En los próximos días. Este es un programa que tuvo mucho suceso en su momento y que la gente aguarda con expectativa. Eddie, te agradecemos mucho que hayas acudido a esta invitación. Vamos a seguir charlando. Muchas gracias, Benjamín. Y solamente un mensaje final, Ñandegas Móvil vuelve. Vamos a estar avisando por las redes en qué barrios vamos a estar. La gente que prepare sus garrafas, vamos a hacer recargas seguras con el mejor precio del mercado. Gracias, Benjamín. Saludos a la Muy amable, muy amable. Nosotros nos despedimos por hoy. Que tengan un lindo inicio de semana. Nos reencontramos en 7 días. Hasta entonces.